Ocasión veremos la Ley 045 del 8 de octubre del 2010, que es la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Cuando decimos u oímos hablar del racismo, tenemos una idea del conjunto de actitudes y acciones a los que esta palabra suele estar asociada. Sin embargo, una mirada de mayor aproximación, mucho más analítica, nos llevará ciertamente a percibir que dicho término engloba en sí una variedad de sentidos que vale la pena diferenciar para entender mejor los procesos involucrados y de esta forma podernos defender mejor de sus consecuencias. Por ende, cuando nosotros hablamos de racismo y de discriminación, debemos tomar en cuenta que ser diferentes no es un problema, sino el problema es ser tratados diferentes. Es de esta forma que lo que se busca fundamentalmente con esta ley es consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y de toda forma de discriminación. Para los años 2010, ya teníamos nosotros 19 casos denunciados sobre racismo y discriminación. Y si ustedes van dándose cuenta en los datos estadísticos que tenemos, vemos que esto ha ido incrementándose paulatinamente, llegando el año 2016 a 239 casos de racismo y toda forma de discriminación. Entre el año 2012 al año 2016 tenemos nosotros 228 casos que están fundamentalmente dados en la educación y en la salud. ¿Cuál es la base propiamente de esta ley, de la ley 045? La dignidad humana. La dignidad humana que hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, toda vez que las personas pueden mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. Por ende, nadie es más ni menos, todos somos iguales por nuestra dignidad humana. Lo tenemos nosotros, esto plasmado en el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo, la misma que nace en 1965. Por ende, ¿cuál es el objetivo y el objeto de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación? En su artículo 1 nos habla de objetivo central: establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación. Y entre sus objetivos está eliminar las conductas de racismo y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Es así que la presente ley se va a regir bajo los siguientes principios: los principios de interculturalidad, el principio de igualdad, el principio de equidad y el principio de protección. Estos principios generales van a ser el sustento de la Ley 045. Cuando hablamos nosotros de la interculturalidad, vamos a entender como la interacción entre las culturas que se constituyen en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada de entre todos los pueblos y naciones. Cuando estamos hablando nosotros de la igualdad, es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Cuando nosotros estamos hablando del principio de equidad, entenderemos como un reconocimiento a la diferencia y al valor social equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y por último, el principio de protección, cuando todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de discriminación de manera efectiva y oportuna en sedes administrativas y jurisdiccionales.
¿Cuál es el alcance y el ámbito de aplicación de esta norma? Primero, se aplicará en todo el territorio nacional, en los lugares sometidos a su jurisdicción, y no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, ya sea esta, por ende, aplicable a todos los bolivianos. Autoridades, servidores, ex servidores públicos, ministerio público, personas privadas, personas jurídicas, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, organizaciones sociales, misiones diplomáticas. En sí, el ámbito de aplicación de toda esta norma está para todo el Estado plurinacional. El artículo 5 de la Ley 045 nos da algunas definiciones, las mismas que, para efectos de aplicación e interpretación de la ley, tenemos que tomarlas en cuenta. Una de estas definiciones es la discriminación. Se define a la discriminación toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o fisiológica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellidos y otros. Después de esto, vamos a irnos nosotros a otra definición que viene a ser la definición de discriminación racial. La discriminación racial se entiende a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar directa o indirectamente el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También tenemos que tomar en cuenta otro de las definiciones que nos habla la Ley 045, que viene a ser la definición sobre racismo. El racismo es la valoración de diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. También nos da el artículo 5 de la Ley 045 otra definición que tiene que ver con la equidad de género. La equidad de género nos habla de la igualdad del valor y de la mujer, es decir, el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de la mujer y del hombre, con el fin de alcanzar una justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos. Es de esta forma que tanto hombre como mujer podemos acceder a las mismas condiciones y podemos ser iguales ante la ley, sin distinción alguna, como lo dice el artículo sobre el género. Otra de las definiciones que debemos tomar en cuenta es la equidad generacional. Esta definición está fundamentalmente a garantizar el beneficio pleno de los derechos, fundamentalmente en perjuicio de la edad y la vida social, económica, política, cultural y familiar en la cual nosotros, de acuerdo a la edad, estemos involucrados. La equidad generacional es el reconocimiento, por ende, y la valoración de las diferentes generaciones de hombres y mujeres con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicios, tomemos en cuenta esta parte de la edad de las personas. Asimismo, tenemos nosotros un conjunto de definiciones que están basadas en la homofobia, la transfobia, la xenofobia, la misoginia, que son 4 definiciones muy importantes con el fin de no estar involucrados dentro de lo que viene a ser la Ley 045 en cuanto a sus sanciones.
La homofobia es el odio contra las personas homosexuales. La transfobia es la discriminación hacia la transexualidad. La xenofobia es la discriminación hacia la transexualidad. Y la misoginia es el odio al género femenino. Entonces ya tenemos acá casi completo, se podría decir, las definiciones que plantea la Ley 045. Asimismo, para concluir estas definiciones, tenemos nosotros la acción afirmativa, la acción preventiva y la acción correctiva. La acción afirmativa, es decir, son aquellas medidas políticas temporales a favor de la población que estaría en desventaja. La acción preventiva son aquellas medidas y políticas de concientización y difusión de los derechos humanos que lo van haciendo diferentes canales televisivos, así también como medios radiales. Y por último, la acción correctiva, que vienen a ser ya medidas sancionatorias en lucha contra el racismo y la discriminación, como una de las políticas fundamentales que tiene esta ley. La presente ley, en su capítulo 2, ya nos habla de las medidas de prevención y educación destinadas a erradicar el racismo y toda forma de discriminación. Es así que en el artículo 6 tenemos nosotros todas las prevenciones y la educación que va a tomar en cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia con el fin de ir a la prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Es de esta forma que vamos a tener las siguientes acciones. Primero, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, nosotros vamos a tener como base central, y hay que tomarlo esto en cuenta, primero vamos a promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las universidades, en los institutos normales superiores, nacionales, públicos, privados, sistemas educativos nacionales en los diferentes niveles preescolar, primario y secundario. Así también va a diseñar y poner en marcha políticas educativas y culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación, que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y el pueblo afro-boliviano. Asimismo, también tenemos dentro de estas prevenciones en el ámbito educativo promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores, tanto en programas de educación formal como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso educativo, basado en los principios que ya anteriormente habíamos señalado. Es así que resaltaremos que en el ámbito educativo, las políticas educativas centrales que se tiene como medidas preventivas está estimular la igualdad, la producción de textos en idiomas oficiales, la currícula educativa y fundamentalmente la difusión de diversas culturas y cosmovisiones con una visión crítica en programas de enseñanza, textos escolares y en la actividad docente. Ahora vamos a ver las medidas preventivas ya en el ámbito educativo, pero fundamentalmente en la formación de derechos humanos. Como señala la norma, tenemos que promover la implementación del proceso de formación y educación en derechos humanos y en valores. Esto hace que nosotros, como profesores, tengamos seminarios, exposiciones, talleres y fundamentalmente vayamos inculcando constantemente en nuestros estudiantes la situación de los derechos humanos. Bien, ahora veremos las faltas y las sanciones que están inmersas dentro de la ley 045. Tenemos las agresiones verbales que se califican como faltas leves. La denegación del acceso al servicio es grave cuando incurre en un leve habiendo sido sancionado anteriormente. El maltrato físico, psicológico y sexual, que no es considerado un delito, sino simplemente se lo califica con faltas gravísimas.
Ya propiamente en lo que nosotros hablaríamos del régimen penal inmerso en la Ley 045, tenemos nosotros el racismo, la discriminación, la difusión e incitación al racismo o a la discriminación, las organizaciones racistas o discriminatorias, los insultos o agresiones verbales. Estos ya son considerados delitos y que lógicamente van a estar inmersos dentro de lo que viene a ser los delitos contra la dignidad del ser humano y que lo vamos a introducir en la parte del Código Penal. Todos estos delitos ya considerados los tenemos en el capítulo 5 de la Ley 045 y en los artículos 40 bis, ¿no?, del Código Penal. Pues entonces iremos ahora a hablar un poquito del racismo como una sanción propiamente. La persona que arbitrariamente o ilegalmente restringe, anule, menoscabe o impide el ejercicio de los derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen, nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígenas originarios campesinas o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años. ¿Ya? Esta sanción se va a agravar en 1/3 el mínimo y 1/mitad del máximo cuando el hecho sea cometido por servidoras o servidores públicos, por personas particulares en la prestación del servicio público y que el hecho se haya cometido con violencia. Esto está inmerso en el artículo 281 bis del Código Penal. Después tenemos el delito de discriminación. El delito de discriminación que tiene como pena privativa de libertad de 1 a 5 años. La discriminación se da cuando la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restringe, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condiciones económicas o sociales, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, o estado de embarazo. Entre estos estará inmerso dentro de lo que viene a ser la discriminación. Asimismo, tenemos nosotros el otro delito que viene a ser la difusión e incitación al racismo o a la discriminación, que lo tenemos en el 281 cuater, el cual señala que la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial o que promueva o justifique el racismo, toda forma de discriminación por los motivos descritos ya anteriormente en las otras, es decir, racismo y discriminación, o incite a la violencia, tendrá una sanción o una pena privativa de libertad también de 1 a 5 años. Después tenemos nosotros el artículo 281 septieser, que está dentro del Código Penal, que nos habla de las organizaciones racistas o discriminatorias, cuya pena privativa de libertad es de 1 año a 4. Estamos hablando en este caso de todas las personas que participen en una organización o asociación que promueva y o justifique el racismo o la discriminación, descrita ya anteriormente en la explicación dada. Por último, tenemos nosotros el artículo 281 octosies, que señala los insultos y otras agresiones verbales por motivo racistas o discriminatorios. Y en este caso, nosotros tenemos la prestación de trabajo de 40 días a 18 meses y multa de 48 a 150 días. Entonces, ahí estamos viendo nosotros la acción penal que podrían tener ya estos considerados delitos, ¿ya? Delitos, lógicamente,
de acción privada. Por ende, ¿cuáles van a ser las instancias competentes que van a manejar esta situación discriminatoria? Desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista administrativo, tenemos que ver dos aspectos centrales. Primero, por la vía constitucional, por medio de acciones constitucionales. El principio de la no discriminación es la base para iniciar las acciones constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado. Y las instancias competentes administrativas está basado fundamentalmente en procesos internos y que también podríamos pasar nosotros a procesos penales por medio, lógicamente, de la introducción del Código Penal y las sanciones que en estas contemplan. Por ende, la obligatoriedad está enmarcada en que todas las personas somos iguales ante la ley sin discriminación alguna. Por último, veamos el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Este comité ha sido creado fundamentalmente para promover, diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación. El Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación estará bajo la tuición fundamentalmente del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización y estará conformado por dos comisiones: la Comisión de Lucha contra el Racismo y la Comisión de Lucha contra toda forma de discriminación. El funcionamiento de ambas comisiones estará a cargo de la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación del Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Cultura. Asimismo, este Comité Nacional no solo estarán presentes en la Asamblea de Derechos Humanos y la situación del Defensor del Pueblo, sino también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esto estipulado en el artículo 8 de la Ley 045. Por ende, el órgano ejecutivo que estará inmerso y que tendrá como base a la Ley 045 está el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Ministerio de Planificación, del Desarrollo y Ministerio de Defensa. Tanto el órgano judicial, el órgano electoral estarán inmersos como parte de la Ley 045 y el órgano legislativo inmersos dentro de la Comisión de Derechos Humanos. También parte integrante de la Ley 045 están los gobiernos autónomos departamentales, es decir, las gobernaciones, los gobiernos autónomos municipales a través de las alcaldías y los municipios, las autonomías indígenas originarias campesinas, enmarcadas dentro de la ley de deslinde jurisdiccional y todas las instituciones y organizaciones existentes en nuestro país. La ley que establece, por ende, una información obligatoria del curso de los procesos que se vayan avanzando, inmerso en el artículo 10. Prohíbe toda restricción de ingresos y colocado de carteles con el propósito a locales, establecimientos de atención, servicio o entretenimiento bajo sanción de clausura. Esto estipulado en el artículo 13 de la Ley 043. En el ejercicio de la función pública, conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante autoridades competentes, estipulado en el artículo 17. Cuando se modifiquen los artículos del Código Penal, se hace hincapié en los servidores públicos, incluyendo a los policías y a los militares, y después en los medios de comunicación, artículo 23. Esto es todo con referencia a la Ley 043,
que habla fundamentalmente sobre la ley de racismo y toda forma de discriminación. Gracias.